Estamos en el tema de las losas, todos las conocemos, también se llaman placas. Son elementos aplanados, como sabemos, entonces tienen sus dimensiones largo y ancho, mucho más prominentes, digámoslo así, que el espesor. Entonces, estos elementos aplanados tienen la particularidad de que de su comportamiento frente a la intemperie, nos estamos refiriendo al hormigón en cuanto a la pérdida de agua. Entonces, constructivamente es un trabajo relativamente delicado, donde el constructor tiene que tener la conciencia de esta situación. También es importante analizar los tipos de losas y armaduras que tienen estos elementos de acuerdo a los apoyos. Obviamente que estas decisiones las toma el calculista, el diseñista, pero en función de la parte estática, ¿no es cierto?, de cómo están trabajando las losas, o él decide cómo hacer que éstas trabajen. En este esquema se representa con rojo los apoyos simples, con la línea negra de la propia impresión, los lugares que se suponen que no existen apoyos, y con la línea azul los empotramientos. Entonces tenemos varios casos cuando la losa tiene uno o dos apoyos simples. Bueno, no uno, ¿no? Tiene que tener dos apoyos simples. Entonces la armadura, los esfuerzos se desarrollan en el espacio entre estos dos apoyos y tienen esa dirección, ¿no es cierto? Entonces los momentos positivos se cubrirán con armadura positiva en la misma dirección de los esfuerzos. En el segundo caso vemos que tenemos uno de los lados empotrados, por lo tanto los momentos serán negativos y la armadura también se colocará en la dirección de los esfuerzos, ¿verdad? Superior, una armadura superior en la dirección de los esfuerzos. En este otro caso tenemos un empotramiento en los apoyos opuestos, por lo tanto también los esfuerzos, los momentos se desarrollarán en la dirección que está situada entre ambos apoyos, y se producirán momentos negativos en los apoyos, momentos positivos en el tramo, y obviamente las armaduras tendrán que ser también en el mismo sentido, las armaduras positivas abajo y las armaduras negativas en los apoyos en la parte superior de la losa para cubrirlos. Entonces, estos son casos en los que las armaduras se colocan en una sola dirección, como se podrá ver, y estos casos de acá abajo son diferentes porque, como vemos, este caso 4, por ejemplo, tenemos los apoyos, empotramientos en dos apoyos contiguos, entonces los esfuerzos también se desarrollarán en ambas direcciones, y por lo tanto para cubrir estos esfuerzos necesitaremos utilizar armadura en las dos direcciones, ¿no es cierto? En este otro caso ocurre lo mismo, tenemos esfuerzos en ambas direcciones, y en este último caso también, donde tenemos un empotramiento en los cuatro apoyos, en los cuatro lados de una losa cuadrada o rectangular, entonces los esfuerzos se desarrollarán también en ambas direcciones, y por consiguiente las armaduras serán en ambas direcciones. Si bien esto lo decide el proyectista, el calculista, y va a estar plasmado en los planos, y en cada dirección estarán las armaduras consiguientes, y el constructor lo único que tiene que hacer es respetar estas indicaciones. Sin embargo, es muy importante darse cuenta de que en los casos, por ejemplo, que tenemos esfuerzos en ambas direcciones y armaduras en ambas direcciones, es importante que las armaduras correspondan realmente al lado que el proyectista las ha proyectado, ¿no es cierto?, que las ha definido, las ha mencionado. Entonces, sería un error muy grave confundir la dirección de las armaduras, ¿no es cierto? No tienen que ser necesariamente iguales, en algunos casos pueden ser iguales, en otros casos pueden ser diferentes. Habrá que tener mucho cuidado con la elección correcta de los diámetros y los espaciamientos de las armaduras en una dirección, y no confundirlas con las armaduras de la otra dirección. En el caso de las losas armadas en una sola dirección, como que son estos tres de aquí arriba, será importante también identificar ambas armaduras, porque si bien hemos dicho que están armadas en una dirección porque los esfuerzos son en esa dirección coincidentemente, sin embargo, para construir y colocar las armaduras cada una en su sitio, necesitamos forzosamente utilizar armaduras transversales para amarrar cada una de estas barras, tanto abajo como arriba, según corresponda. Por lo tanto, también en este caso, desde el punto de vista visual y desde el punto de vista constructivo, tendremos armaduras en dos direcciones. Obviamente que la armadura estructural será
de mayores dimensiones usualmente que la armadura constructiva, que será mínima, y tendremos que tomar en cuenta eso. Y imagínense el error de confundir ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esos detalles de cálculo influyen mucho, y de comportamiento y funcionalidad de las losas o placas influyen decisivamente en el tema de la construcción. Además de eso, también tenemos que ver otras condiciones que hacen que las losas sean de diversos tipos. Vamos a hablar primero de las losas que se llaman llenas, ¿sí? Se llaman losas llenas porque todo su paño, se llama también paño a una losa, porque generalmente una losa, por ejemplo, en un edificio, eh, constituye todo un piso, toda una planta, a toda la planta, a la parte plana de cada planta se le llama losa, pero sin embargo esta losa está formada por varias otras losas, ¿no es cierto? Porque existen diversas columnas, y entre las columnas vigas, y cada espacio rodeado de vigas es una losa. Entonces, para diferenciar la losa grande de las losas chicas, también se puede llamar paños a los pedazos de la losa. Lo vamos a usar indistintamente, ¿sí? Entonces ya sabemos que dependerán de de sus apoyos. Cada losa se diseña por separado. En el caso de las losas que son continuas, al igual que en las vigas continuas, entonces las armaduras de la una losa se pueden aprovechar en la siguiente. Particularmente estamos hablando de las barras negativas que van en la parte superior, para absorber los momentos negativos que intentan flexionar la losa hacia abajo, si es que estamos haciendo referencia al apoyo, ¿verdad? Hacia ambos lados del apoyo, si es que la losa es continua, insisto, entonces se generan esfuerzos, momentos flexores negativos, y tienen que utilizarse barras en la parte superior, en la dirección de los momentos, ¿verdad? Entonces es importante ver que cada losa tiene sus armaduras, y dependerá mucho del proyectista, del diseñista, ¿verdad? Hacer que estas armaduras, que si bien son independientes de paño en paño, pero tengan cierta interrelación, de manera que la construcción sea más sencilla, ¿no es cierto? No es muy apropiado que cada losa tenga barras espaciadas y de diámetros muy diferentes entre sí, porque eso complica la construcción. Por ese motivo se recomienda asociar una losa con otra, para que el proyecto tenga mayor entendimiento y facilidad constructiva. Por otro lado, como bien sabemos, las armaduras de las losas están distribuidas en un espacio. No es como en el caso de las vigas, que están simplemente ocupando el ancho de la viga, porque no existe dónde más poner las armaduras. Estoy hablando de las armaduras longitudinales de las vigas. Como las losas también trabajan a flexión, necesitan armaduras inferiores y superiores para absorber los momentos respectivos, pero estas armaduras se distribuyen en el ancho de la losa, ¿verdad? Por este motivo, las armaduras de las losas se citan o se nombran como un diámetro dado en función de los espacios. Por decir, phi de 3/4 cada 15 centímetros. Eso significa un diámetro de 3/4, y cada barra está separada de la siguiente barra paralela que va en la misma posición. Me refiero a si va arriba o va abajo, o si va al centro, o si va en los apoyos, si va en los tramos o va en los apoyos. Cada un espaciamiento dependiendo de lo marcado por el proyectista en centímetros, ¿correcto? Entonces, no solamente la habilidad de utilizar espaciamientos que sean fáciles para los constructores. Nunca vamos a poner un espaciamiento de 13.5 centímetros, ¿verdad? Sino que vamos a poner un espaciamiento de 15. Todos sabemos que podemos jugar en el cálculo con estas cifras, y podemos jugar también con los diámetros, de manera que la aplicación sea práctica. Economizar acero en el proyecto, en muchos casos, resulta más caro. La mano de obra más cara, la mano de obra que vamos a perder tiempo en precisiones que son innecesarias, que lo que aparentemente se ahorra en el cálculo. Entonces, como las losas están en las losas, las barras de acero están espaciadas, y como sabemos que cada barra no puede trabajar sola, sino que trabaja
con el hormigón circundante adherido al mismo. Entonces existe una zona, digamos, de trabajo que rodea a la barra de acero, y toda esa zona es la que trabaja de manera solidaria, ¿no es cierto? Acero con hormigón. Pero esa zona es limitada, ¿no es cierto? Porque pasado cierto espacio hay otra barra que está haciendo lo mismo y así sucesivamente. Si llamamos zona de trabajo al área circundante a cada barra y comprobamos que entre barra y barra las áreas no se cruzan, entonces determinaremos que en medio de estas zonas de trabajo hay un área de hormigón, un espacio de hormigón que teóricamente no trabaja para nada, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de las zonas de la losa que están traccionadas, ya sea en la parte inferior o ya sea en la parte superior, según el caso. Por lo tanto, estas partes que no están ocupadas por las barras y que tampoco están ocupadas por un hormigón que trabaja, sino por un hormigón que no cumple ninguna función, en algún momento alguien pensó que este hormigón se podía eliminar, ¿sí? Se podía eliminar, de manera que ahí apareció la idea de las losas alivianadas, que se llaman, o también se llaman aligeradas, de manera que las armaduras solamente necesitan el acero que las circunda, y si nosotros construimos la losa de manera que cada barra tenga ese hormigón que le circunda, pero los espacios libres entre estas zonas de trabajo conjunto entre el acero y el hormigón queden libres, entonces vamos a generar una especie de nervios, y le llamamos nervio al acero que está rodeado de hormigón, y que entre nervio y nervio hay un vacío, un espacio que no está ocupado por nada. Entonces a eso se le llama losa alivianada. Se le llama alivianada, aligerada o nervurada a aquella losa, ¿verdad?, que tiene su armadura concentrada, la armadura inferior concentrada en los nervios. ¿Ok? Y se le llama alivianada o aligerada porque aligera la carga al no estar llena de hormigón. Entonces se supone que su peso propio es menor que el caso de las losas llenas, y es probable que, ¿no es cierto?, en el diseño, debido a que el peso propio es menor, necesitemos una menor altura, de una menor sección de losa, o probablemente menor armadura, o ambas cosas. ¿Correcto? Entonces, a partir de esta idea, se empezó a construir este tipo de losas, pero haciendo los moldes respectivos con el encofrado, moldeando los nervios y moldeando las partes donde no hay nervio, ¿verdad? Y este es el caso de las losas alivianadas vaciadas o construidas en sitio, que resultaron bastante complicadas en cuanto al moldeo, como se darán cuenta, ¿no? Por las razones explicadas. Entonces, poco a poco esto ha ido evolucionando con el tiempo, y apareció la idea de que en vez de dejar vacíos los espacios, lo cual complicaba mucho el encofrado, los moldes, ¿por qué no rellenar estos espacios que supuestamente deberían ser vacíos y livianos con materiales que obviamente cumplan con esta condición? Entonces ahí fue donde se empezaron a usar bloques huecos de cerámica, bloques huecos de hormigón. Hoy en día se utiliza mucho el plastoformo y se pueden usar otros materiales, de modo que nos sirvan como molde para los espacios vacíos. Esto nos permite que el encofrado de la losa pueda ser exactamente igual que el de una losa llena. ¿Cómo es el encofrado de una losa llena? Simplemente una plataforma, ¿verdad? Una plataforma plana sobre la cual se vacía el hormigón, porque como es losa llena, todo el espacio tiene que estar lleno de hormigón. En el caso de las losas alivianadas o aligeradas, que no queremos que, al cambiar esta situación de que la plataforma sea plana, no queremos tener la complicación de estar moldeando los huecos, los espacios vacíos. Entonces lo que podemos hacer es dejar moldes que nos permitan hacer eso. Entonces, en las losas aligeradas, que vamos a llamar vaciadas en sitio, y le vamos a llamar semi prefabricadas porque tienen algunos elementos como lo que llamamos complementos, que son prefabricados, pero no toda la losa es prefabricada, por eso usamos el término semi prefabricado. Entonces, en estos casos podemos tener elementos
prefabricados longitudinales para las losas aligeradas en una sola dirección, armadas en una sola dirección, y podemos tener bloques livianos también, aligerados, cuadrados o rectangulares para cuando se necesita que los nervios que contienen a las armaduras vayan en dos direcciones, ¿correcto? Entonces existen las losas aligeradas, semi-prefabricadas, vaciadas en sitio, que tienen esa característica y que pueden estar en una dirección o en dos. Las losas que tienen moldes prefabricados lineales, cuando son armadas en una sola dirección y sus nervios son paralelos, entonces se les llama tiras. Y a los moldes que nos permiten hacer losas prefabricadas, semi-prefabricadas, pero vaciadas en dos direcciones, a cada elemento, ese molde prefabricado, le podemos llamar casetón, de donde se deriva el nombre de losa casetonada. Posteriormente fueron apareciendo otras técnicas, existen las losas aligeradas semi-prefabricadas con nervios en celosía, o sea que a alguien se le ocurrió que también los nervios, que son barras longitudinales con hormigón circundante, a alguien se le ocurrió que se podían también prefabricar. Entonces ahí apareció la idea de los nervios en celosía, que los vamos a ver más adelante en figuras, ¿no? eh, de manera que podamos entender mejor de qué estamos hablando, pero son, en resumen, barras de acero, las que van en la parte inferior de la losa, rodeadas de hormigón, pero prefabricadas, ¿sí? Y para darle rigidez, para que se puedan manipular, tienen también una barra en la parte superior, lo cual permite su manipuleo, su traslado y el armado del encofrado, etcétera. Y como comprenderemos, ya no es necesaria, esa ha sido la principal ventaja de esta idea, porque ya no es necesario el tablero completo, el tablero plano, relleno de tablas o de cualquier otro material, ¿verdad? Que sea completo y que cubra todo el área, todo el espacio del paño, ¿correcto? Sino que solamente es necesario apoyar los nervios que ya van a ser prefabricados. Estos nervios se apoyarán en vigas transversales que estarán apoyadas a su vez en puntales, y sobre estos nervios entrarán, en los espacios libres entrarán los complementos. Entonces se simplificó muchísimo el dibujo, o perdón, el trabajo, y de esta manera este método es muy conocido en todo el mundo. En nuestro medio existe también, pero con un uso muy limitado. Luego tenemos los tipos de losas aligeradas semi prefabricadas también, porque utilizan nervios prefabricados igual que en el anterior caso, y también complementos prefabricados, pero el resto de la losa, la capa de compresión, se la tiene que vaciar en sitio, tanto en el caso anterior como en este. Solamente que en este caso se le suele llamar a los nervios, se les suele llamar vigueta, que es un diminutivo de viga, ¿verdad? Entonces tenemos las vigas o viguetas que están apoyadas a su vez en soportes de encofrado, que son soportes, ya no son tableros. Y entre viga y viga se rellenan los espacios con complementos. En nuestro medio se utiliza mucho el complemento de plastoformo, así que yo creo que todos nosotros tenemos una idea más o menos visual de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? No es necesario especular mucho al respecto. Por último, tenemos la mención de las losas prefabricadas, que como su nombre lo indica, ningún trabajo se lo hace en sitio, sino que toda la losa está prefabricada. También existen en nuestro medio. Utilizan el sistema del pretensado, que no son losas armadas con acero común, sino con cables. De modo que estas losas pueden ser transportadas y colocadas en su sitio de manera directa, y pueden recibir también las cargas de inmediato. Obviamente que para su fabricación han tenido que pasar por el periodo de endurecimiento del hormigón y todo lo necesario. Entonces, una vez que hemos descrito todos los tipos de losa, vamos a empezar a referirnos al aspecto constructivo de cada uno de estos casos. Probablemente el más importante, porque es el más completo, es el caso de la construcción de las losas llenas, ¿correcto? Las losas llenas que, como ya lo hemos dicho, ocupan todo el espacio que está previsto con hormigón.
También acuérdense que hemos hablado de esto cuando comentábamos las características de las vigas con losa, ¿no es cierto? Entonces, las losas llenas tienen entre medio a las vigas y las armaduras de las vigas sobresalen en el panorama, de manera que el vaciado es simultáneo, ¿no es cierto? Se pone el hormigón tanto dentro del cajón de las vigas como encima del tablero de las losas, y finalmente queda toda una superficie cubierta de hormigón, nivelada, parejo, de forma pareja, tanto para las vigas como para las losas, queda el mismo nivel, y ese es el panorama, digamos, para las losas llenas. Entonces, lo primero para las losas llenas es el replanteo, ¿no es cierto? Como para cualquier otro elemento. Y la característica del replanteo para las losas en general, no solamente para este caso, es que es un replanteo superficial, ¿verdad? Ya hemos dicho que las losas están rodeadas de vigas y ocupan una determinada superficie que le hemos estado llamando paño. Entonces se tienen que replantear, si es que son losas con vigas, se tienen que replantear las vigas, que son un replanteo lineal, pero que al mismo tiempo forman el perímetro de la losa. O sea que el replanteo de la losa finalmente es un replanteo superficial, donde tenemos que determinar el área, es decir, los límites, el perímetro de la losa, que nos va a formar la superficie que ocupa, y también el nivel. Esos son los dos elementos importantes y sobresalientes del replanteo de las losas en general. El encofrado tiene, en el caso de las losas llenas, ya lo hemos descrito previamente, aunque no específicamente, pero sí ya lo hemos mencionado, es simplemente un tablero que tiene el tamaño del paño que tenemos que encofrar, y es que está rodeado de vigas. Normalmente el tablero se apoya en el encofrado de las vigas, y este tablero está apoyado en elementos transversales que van en dos direcciones. Acá podemos ver los elementos que están directamente en contacto con la madera que forma el tablero. Le podemos llamar costillas, y estas a su vez se apoyan sobre unas vigas que también tienen cierto espaciamiento de acuerdo a la distribución de cargas, y a su vez estas vigas están apoyadas en puntales que también tendrán el espaciamiento respectivo, y finalmente un arriostramiento para evitar la deformación lateral por pandeo, ¿no es cierto? Todos sabemos eso, ya lo hemos visto en el encofrado de vigas. Entonces, de la misma manera, acá se distribuye la carga en forma superficial, y el tablero, como se puede ver en esta figura, es una superficie plana, ¿no es cierto? Y sobre esta superficie plana, aquí podemos ver, por ejemplo, que está rodeada de encofrado de vigas. En el encofrado de las vigas está la armadura, y encima se ve que no está todavía bien terminado esto, pero se ve que se está preparando la armadura de las losas, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, cuando esté tanto la armadura inferior, porque es una parrilla inferior la que va debajo de la losa llena, donde hay momentos positivos, la armadura va abajo, independientemente de que la losa trabaje en una dirección o en dos, siempre constructivamente vamos a tener armadura en las dos direcciones. Lo aclaro. En el caso de que la losa esté trabajando en una sola dirección, en esa dirección va a tener armadura longitud o armadura positiva en la parte de abajo, en esa dirección, con los diámetros y los espaciamientos respectivos. Pero esas barras constructivamente no pueden estar solas, porque cómo se mantendrían en su posición. Inclusive en esta figura se ve que algunas barras todavía no están fijadas, y entonces no son paralelas entre sí, ni mantienen el espaciamiento que el proyectista haya definido. Por lo tanto, constructivamente necesitamos que esas barras que están soportando los momentos en una dirección tengan que estar fijas. Por lo tanto, también se utilizará una armadura en la otra dirección, pero una armadura constructiva que no va a cumplir una función estructural, simplemente va a servir para mantener las anteriores barras que hemos mencionado en su posición correcta, por lo que finalmente va a resultar una malla de barras en una dirección y en otra. El constructor obviamente tendrá que tener cuidado de no confundir la dirección en ambos casos, ¿no? Porque son armaduras diferentes.
En el caso de que la armadura sea en dos direcciones, en cada dirección tendrá su armadura respectiva, ¿verdad? Tendrá su propio diámetro, su propio espaciamiento. Mucho cuidado el constructor con confundir ambas direcciones. Entonces, en ambos casos, la apariencia, si es que no hacemos mucho hincapié en el diámetro y en los espaciamientos, la apariencia general, como en esta imagen, va a ser la misma, ¿no? Tanto en una dirección como en dos. Entonces, eso sería el panorama, digamos, en cuanto a armar el tablero, el encofrado, el molde, que le llamamos el molde, y los soportes, la estructura de soporte que está mostrada en esta figura, y los puntales que pueden tener sus cuñas. Aquí vemos que son puntales metálicos, pero pueden también ser de madera, ¿verdad? Luego las armaduras, tal como se ha descrito, aquí tenemos algunas imágenes de las armaduras que podemos notar claramente acá que también se pueden usar barras dobladas, se alternan una recta, una doblada, una recta, una doblada, de modo que la parte superior de la barra doblada pueda reforzarnos los momentos negativos en los apoyos, ¿no es cierto? Y eso no impide que también usemos barras rectas en los apoyos. Acá tenemos estas barras amarillas que se ven rectas, que están combinadas con las barras verdes, que son parte de las barras dobladas. Y por lo tanto, los momentos negativos están cubiertas por ambas, ¿no? Amarillo, verde, etcétera. Y en los momentos positivos también podemos observar que hay barras rectas que están en color rojo, por lo tanto los momentos positivos están soportados por las barras rojas y las barras verdes que son dobladas, rojas recta, verde doblada y así sucesivamente el diseñista hace el mejor diseño posible. Y también podemos observar que en este caso, por ejemplo, en el que tenemos momentos negativos, apreciamos unas barras en la otra dirección y que también son dobladas, fíjense. Entonces se hace una combinación de modo que se sujeten mutuamente, ¿verdad? Todas las barras que están tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Acá no podemos distinguir si son armaduras de estructurales o si son armaduras constructivas porque no se aprecian los diámetros, ¿verdad? Ni los espaciamientos. Acá tenemos una imagen en que nos muestra lo mismo, ya tenemos la parrilla de abajo y la parrilla de arriba. Una cosa importante es mencionar que en las armaduras, en todos los casos que vamos a ver, también existe una malla de retracción en la parte superior, ¿no? Siempre es importante la malla de retracción porque estos elementos son los que más sufren en cuanto a la pérdida de agua por su forma y por su exposición al ambiente. Entonces, normalmente se le ayuda al hormigón con el acero de retracción, que es una malla que se coloca en la parte superior para que la losa no se fisure y tenga mayor capacidad de soporte. Entonces, eh, una vez que se hace el encofrado y se coloca la armadura, se procede al vaciado del hormigón, no tiene ningún secreto. Probablemente es el vaciado más fácil de hacer en cuanto a lo que se refiere a la colocación del hormigón, porque tenemos una superficie amplia, lo hacemos de abajo hacia arriba, está cercana, no tiene ninguna obstrucción que no sean las armaduras. Y lo que es un poco difícil probablemente es hacer un buen vibrado, porque como tiene poco espesor, hay que usar una persona bien responsable que lo haga de manera adecuada. Acá no, esta imagen nos muestra que no está haciéndose muy bien el trabajo porque ni siquiera han terminado de poner el hormigón y ya lo están vibrando, cosa que no le va a permitir a este caballero, no le va a permitir hacer un trabajo ordenado, metódico y uniforme, porque eso es lo que se quiere en el vibrado, ¿verdad? Que es una forma de consolidación. Una vez que está vibrado y colocado el hormigón, obviamente viene la parte de la terminación, que es el alisado superficial, y el elemento más importante del hormigonado en el caso de las losas, y siempre va a ser así, y cualquier losa que sea, es el curado, por el tema de la retracción que ya hemos mencionado, ¿sí? El desencofrado de las partes laterales del encofrado, que aquí vemos una parte lateral un poquito extraña, en este gráfico de acá arriba se aprecia mejor, ¿no es cierto? Estas partes verticales, que en este caso son los encofrados de la viga, ya están encofrados como viga. Si no hubiera viga, en losas que no terminan en viga, bueno, se tiene que poner
una tabla o tablas verticales, como aquí se ve, ¿no es cierto? No se aprecia si hay viga o no hay viga, pero sí se aprecia la tabla de borde, de canto, que impide que el hormigón se salga, ¿no es cierto? Entonces, eso viene a completar el tablero como encofrado, ¿no es cierto? Como molde, mejor dicho, como molde que es parte del encofrado. Correcto, entonces esas partes laterales se las puede sacar al día siguiente o máximo 48 horas. No es muy prudente tampoco hacerlo muy pronto, se pueden desportillar las esquinas del hormigón. Y una vez que se saca eso, obviamente los soportes que van por debajo, ¿no es cierto? Se tienen que dejar así intactos como están durante mínimamente 14 días, ¿no? Después de los 14 días, si es que se cree prudente y si es que hay necesidad, se puede sacar parcialmente algunos puntales, unos sí, otros no, etcétera, pero es mejor esperar a los 21 días porque se supone que en la obra las losas no se van a cargar igual que cuando entren en la etapa de servicio, se supone. Pero si es que hubiera alguna razón para que las losas vayan a estar cargadas, entonces hay que esperar los 28 días que son necesarios para el endurecimiento completo del concreto.